sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Soy José Antonio Martínez, el presidente de la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón. Muchos de ustedes ya me conocen como familia, porque soy familia acogedora, y los técnicos aquí presentes, bueno, pues muchas veces habré llevado algunos de sus casos. Bien, quiero dar las gracias al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por la respuesta a la propuesta que hace unos meses les hicimos de realizar unas jornadas dirigidas principalmente a los profesionales. El año pasado ADAFA organizó las primeras jornadas sobre acogimiento familiar, en la que enfocamos dos aspectos. Por un lado, el análisis de la entrada en vigor de lo que es la actual Ley de Protección de Infancia y Adolescencia, y por otro lado quisimos acercar el acogimiento familiar a la Universidad de Zaragoza, porque entendemos que es la universidad la que, a través de sus investigaciones, puede aportarnos a todas las personas involucradas en la infancia indicadores de bienestar infantil válidos y fiables que permitan evaluar el grado de cumplimiento sobre protección a la infancia de manera fiable, accesible y práctica. Escuchar la experiencia de las familias acogedoras puede contribuir a optimizar los programas de acogimiento. Por ejemplo, evaluar la satisfacción de los acogedores regularmente puede facilitar la identificación temprana de diversos problemas que pueden estar poniendo en riesgo la acogida, lo que va a posibilitar la intervención al inicio de los problemas y mejorar el pronóstico. O también puede contribuir a que las escasas familias que ya forman parte del programa permanezcan satisfechas en él. Y por otra parte, puede ser también útil para la planificación de la captación de las futuras familias acogedoras. Por ejemplo, conocer las motivaciones para convertirse en una familia de acogida o las necesidades actuales de las mismas. Puede ayudar a diseñar campañas más atractivas e intervenciones de apoyo, lo que se traduce en una captación más exitosa. Este año la jornada, como les he dicho al principio, va dirigida principalmente a todos los profesionales que participan en los procesos de protección de la infancia en desamparo o riesgo social, con el deseo de que puedan profundizar en el nuevo enfoque que introduce el principio del bien superior del menor, que prioriza las medidas que apuestan por las soluciones familiares frente a las institucionales y las permanentes frente a las temporales. Concretando, con esta jornada queremos favorecer la necesaria relación que debe de existir entre la investigación, la experiencia y la práctica en la protección infantil a partir de los siguientes objetivos. En primer lugar, evidenciar la importancia de las vivencias y apegos de la primera infancia que se desarrollan en los niños acogidos a partir de los estudios e investigaciones que se han realizado, como más adelante se va a exponer. Intercambiar experiencias prácticas positivas en acogimiento familiar, en la que se van a compartir modelos de otras comunidades autónomas, con el fin de que se pueda reflexionar y reorientar las medidas de protección a la infancia hacia referentes de calidad, en algunos casos de ellos innovadores y en todos los casos bien fundamentados, puesto que parten de experiencias prácticas. También queremos fomentar la participación entre los profesionales y, sobre todo, también señalar la necesidad de la cooperación con las familias acogedoras y la coordinación entre los diferentes profesionales que atienden al niño. Sin la cooperación y la coordinación, el niño deja de ser el sujeto de pleno derecho que debe de ser, para pasar a ser un objeto parcelado de estudio y medida desde diferentes disciplinas. Porque las familias en que estos niños y niñas se integran, sean de forma temporal o permanente, necesitaremos contar con destrezas y apoyos que nos permitan hacer frente a sus variadas necesidades y patrones más exigentes que las de niños y niñas crecidos en contextos de no adversidad. Desde el inicio del programa de acogimiento familiar en Aragón, ADAFA ha ido parejo al proceso de implantación y conformación de los servicios de acogimiento que existen en nuestra comunidad. Hemos colaborado desde el primer momento con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en la elaboración de las campañas de sensibilización y captación de familias acogedoras. Presentamos a la vez propuestas de adaptación del programa de acogimiento familiar a la nueva Ley de Protección a la Infancia, etcétera. Queremos dar las gracias a la respuesta, otra vez, del Servicio de Protección de Menores, y personalmente quiero dar las gracias a Soledad Sánchez, que es la coordinadora, creo, de formación e información del Servicio de Menores, bueno, pues por su disponibilidad a que estas jornadas, bueno, pues sean hecho posibles. Sin nada más, les paso la palabra a Joaquín Santos, gerente de Servicios Sociales de Aragón. Pues muchas gracias, José Antonio. Buenos días, señor Justicia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Permitidme que me vaya al tú en vez del usted, que a lo mejor correspondería más a una inauguración, porque es que estamos en familia. Yo creo que muchísimas caras, a lo mejor algunos conozco menos, pero muchos, los más viejos, pues nos conocemos hace mucho tiempo, aunque a lo mejor de diferentes cosas, ¿no? Y me resulta tremendamente grato el estar hoy aquí con vosotros y sobre todo vosotras y compartir este primer momento de lanzamiento de una jornada que creo que puede ser interesante. Yo, desde luego, el programa lo anuncia. Yo creo que es importante este tipo de jornadas porque permiten pues que tengamos un rato de reflexión, de parar a lo mejor la actividad y darnos un poco de margen y salirnos fuera de la actividad diaria para volver a repensar lo que estamos haciendo. Yo creo que es una obligación que nos hemos impuesto además en general como servicio de menores. Creo que tenemos que repensar qué estamos haciendo en general en el marco de la atención a menores. Yo creo que en el marco general de la atención en el sistema de servicios sociales, el sistema público, que para mí, conociendo lo que se está pasando en otras comunidades autónomas, está en absoluta ebullición. Yo creo que hemos tenido ciertos años de parálisis, no muchos, pero ahora mismo hay experiencias tremendamente interesantes, no solo en el ámbito de menores, sino en otros, en diferentes comunidades autónomas de todo tipo y color, además, sin grandes distingos. Yo creo que es un momento muy interesante. Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo en materia de familias acogedoras, y yo creo que, aunque no del todo, pero esta jornada se enmarca ahí, tiene que ver con el esfuerzo también de la visibilidad de lo que estamos haciendo. Yo creo que uno de los objetivos que marca ADAFA también para esta jornada, a la que, bueno, por cierto, quería agradecer, tengo aquí escrito un guión y no lo estoy haciendo ni caso, pero bueno, no está mal. Quería agradecer también a ADAFA que haya organizado las jornadas con esos objetivos. Uno de los objetivos de la jornada es visibilizar el proceso de las familias acogedoras, de la acogida familiar. Yo creo que es un reto que tenemos en este ámbito concreto, que yo creo que nos ha salido relativamente bien en los últimos meses, pero que choca con la realidad de vivir en medio de una sociedad que hace algunos años un intelectual francés, Guy Debord, definió como la sociedad del espectáculo, en medio de una sociedad en la que las cosas se banalizan hasta el absoluto. El hacer visible o querer hacer visible algo es complicado para que no distorsione, para que no se distorsione lo que estamos queriendo decir o queriendo hacer. Es complicado. Yo creo que dentro de lo que cabe nos está saliendo bien, pero es verdad que esa sociedad del espectáculo choca con el esfuerzo, lógicamente, de los funcionarios, o de los técnicos, de los educadores, de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de los pedagogos, de trabajar calladamente para sacar las cosas adelante, y de las familias, que lo que hacen al fin y al cabo en este caso concreto es cuidar a los niños como si fueran sus hijos. Por lo tanto, es algo que no, por la propia esencia de los que estamos trabajando aquí, no es noticiable ni queremos que lo sea. Pero al mismo tiempo necesitamos hacer visible la acción que estamos haciendo para que de alguna manera la sociedad reconozca lo que se está haciendo de allí y de alguna manera consigamos captar nuevas familias que se acerquen a este mundo, entendiendo precisamente y exactamente lo que es y no otra cosa. Así que pues, yo creo que es importante que seamos conscientes de eso, que sigamos trabajando calladamente. Yo creo que es lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo, al menos desde las estructuras administrativas, con el cuidado adecuado, consigamos hacer visible lo que estamos haciendo. Nos cuesta mucho hacer visible en el sistema de servicios sociales lo que hacemos, porque nuestra sociedad acepta de forma muy complicada el éxito de los programas que hacemos en general en el bienestar social. Se hace visible aquello que fracasa o aquello que es problemático, pero no se hace visible aquello que es de éxito. De hecho, el problema deja de existir, por lo tanto, lo que hemos hecho bien no se ve. Entonces yo creo que, de alguna manera, si me permitís, creo que hemos hecho muchas cosas bien, todos los que estamos aquí, y algunas cosas mal. Yo me apunto todas las mías. Pero yo creo que es momento también de reconocernos lo que hemos hecho bien, y hemos hecho muchas cosas bien, como funcionarios, como técnicos, como familias, como sociedad. Entonces yo creo que es un momento también de reconocerlo. De alguna manera, manifestar que el acogimiento familiar, en ese sentido, no es tampoco solamente algo que haya que hacer visible, sino que dentro del marco de la actuación de Elías y del Gobierno de Aragón es una prioridad estratégica, una más, no la más estratégica, pero sí es una prioridad estratégica, que es algo más que una obligación legal. Estamos obligados legalmente a hacerlo, pero tiene que ir más allá de esa obligación legal. Es una decisión técnica y en ese sentido estrategia en el interés de los menores, que todos sabemos que es lo que nos debe mover y lo que nos mueve en buena medida.
Yo creo que es algo de lo que hemos venido hablando en los últimos meses. De las primeras cosas que hice como gerente fue recibir a ADAFA y estuvimos hablando de la necesidad de colaborar. Yo creo que todos los aliados que la Administración o que la sociedad podamos, todas las alianzas estratégicas que podamos tejer, nos vienen bien y son importantes y hay que animarlas y darles ese valor que tienen. De alguna manera también manifestar la voluntad de mantener vivo ese impulso y esa necesidad, y seguramente recordar lo más importante, y es que lo que tenemos que hacer es trabajar para los menores. Yo creo que es algo que decimos continuamente, que viene bien que lo digamos continuamente, y decirlo en ese sentido como gerente, yo creo que tiene ese valor de reconocer desde el punto de vista administrativo institucional lo que ya vosotros y vosotras estáis diciendo, unos en un lado y otros en otro, unos en la familia y otros en el trabajo cotidiano, como imperativo que nos ponemos a nosotros mismos. Hay bastantes menores que necesitan la actuación y tenemos que encontrar familias para ellos, y ese sería de alguna manera el objetivo que nos hemos marcado. El de hoy es reflexionar sobre lo que estamos haciendo, poner en cuestión cosas de lo que estamos haciendo. Evidentemente no mejoramos, sino de alguna manera nos volvemos a mirar en el espejo y vemos las partes que podamos estar haciendo mal, aprender de la experiencia de otros, y yo creo que ese es el valor de la jornada de hoy. Y yo creo que sin más, porque si no ya me dejar un micrófono, esto es tremendo, ya, pues sí que si se hace formalmente, declaramos inaugurado esta jornada, y bueno, y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joaquín. Bueno, no está conectado. No. ¿Ahora? ¿Ahora? No sé qué ha pasado. Ay, que esté ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar ya. La primera intervención es la de Jorge Fernández del Valle, que creo que entre los que estamos aquí poca presentación necesitaría, pero bueno, es catedrático de Intervención Social en la Universidad de Oviedo y todo su recorrido profesional ha estado en el ámbito de la atención a la infancia, desde sus primeros momentos en centros de protección, en el Ayuntamiento de Oviedo posteriormente, y como docente, investigador, director del Grupo de Infancia y Familia de la Universidad de Oviedo, es consultor de diferentes comunidades autónomas del Gobierno de Portugal sobre temas de infancia, tanto en la realización de proyectos como evaluaciones de los mismos. Son muy conocidos en los trabajos de evaluación de acogimiento residencial en centros y expresamente en los especializados. Está participando en proyectos europeos de investigación de salud de los niños en situación de protección y además es miembro del EURSARF, que esto es la Asociación Científica Europea de Acogimiento Residencial y Familiar para Niños y Adolescentes, que recientemente ha tenido un congreso en Oviedo con gran éxito de participación y con unas aportaciones muy interesantes en el campo de la investigación científica. Cuando quieras, Jorge. Bien, pues buenos días. ¿Está bien el micrófono? ¿Se oye? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos entre Oviedo y Zaragoza bastante mal comunicados. Hay que dar un poco de vuelta para venir si uno no viene directamente en coche, pero es un placer siempre estar aquí. Como se ha dicho en la presentación antes, merece la pena seguir haciendo
reuniones y jornadas sobre los temas de acogimiento familiar. Yo creo que se está dando por bueno que el acogimiento familiar es una buena cosa y funciona bien. Yo creo que la primera parte es cierta, es buena cosa, pero la segunda habría que valorarlo, ¿no? Y a mí lo que sí me consta, y es una de las conclusiones que vamos a sacar, es que el acogimiento es una cosa tremendamente compleja, el acogimiento familiar, muy difícil de hacer bien, y por tanto necesita mucha más investigación y mucha más implicación por parte de todos. Y particularmente me resulta agradable y me parece una gran idea, y por eso quiero felicitar a DAFA, el que haya asociaciones de familias acogedoras. Creo que es un motor de cambio, un motor de iniciativas y de actividades que es muy necesario, por lo que luego comentaré también de la escasa cultura de acogimiento familiar que todavía tenemos en nuestro país. Y bueno, y un placer también estar en manos de la Administración y ser invitado también por Sole, a la que conozco hace muchos años, de haber venido por primera vez a dar un curso, ya ni me quiero acordar de cuándo era aquello, hace muchos años, y también felicitarla, y aprovecho la ocasión públicamente por el blog que tiene y por el envío que hace periódicamente de las actualizaciones que hay sobre congresos, jornadas y cosas que se publican, ¿no? La búsqueda que hace Sole periódicamente de estos temas a mí me tiene realmente alucinado, porque hay muy poca gente capaz de detectar tan rápido todo lo que se publica. Yo creo que sabe ella antes que nosotros cuando vamos a publicar los libros, o sea que realmente es un trabajo excepcional. De hecho, el congreso de USARF, que era un congreso que hemos hecho en Oviedo hace 2 semanas con casi 550 personas de 40 países, pero como era en inglés y, en fin, era muy centrado en aspectos científicos, no nos encargamos de divulgarlo mucho entre los profesionales, pero Sole ya hace muchos meses lo puso en su actualización. O sea que creo que es una contribución muy interesante al campo de la protección. Muy bien, merecidamente. Bueno, pues yo quería hablar sobre todo de salud y bienestar de los niños y niñas en acogimiento familiar, porque es de lo que más estamos trabajando en los últimos años en acogimiento residencial, tratando de averiguar cuál es la situación psicológica en la que se encuentran los menores de edad que están en acogimiento residencial. Y llevamos ya un proyecto que hemos acabado este año de seguimiento de cómo están, de problemas emocionales y conductuales, más de 1.200 niños de varias comunidades autónomas. Les hemos hecho un seguimiento durante 3 años, qué tipos de tratamientos han tenido. Estamos empezando ahora a publicar cosas sobre eso y tendréis conocimiento de todo ello. Y quería meterme también en ese asunto con respecto al acogimiento familiar. Pero como he dicho antes, la investigación en el ámbito del acogimiento familiar es mucho más escasa. Y curiosamente es particularmente escasa en cuanto a los niños. Sí, sabemos mucho de las familias, sabemos mucho de los expedientes, sabemos mucho de las tipologías administrativas que hay. Me hace mucha gracia, por ejemplo, que el Ministerio en su boletín estadístico insiste en presentarnos desde hace muchos años si el acogimiento es administrativo o es judicial. Eso para los investigadores tiene, pero sin embargo no sé qué edad tienen los niños acogidos. Eso sí sería más interesante, o si son niños o son niñas. Bueno, al Ministerio siempre le ha parecido mucho más importante que sepamos si son judiciales o administrativos, ¿no? Para ser justos hay que decir que han cambiado ya el formato y los últimos boletines ya presentan unas estadísticas más cuidadas. Pero la investigación, quería llegar a ese punto, en acogimiento familiar en nuestro país es todavía muy escasa, y sobre todo en lo que se refiere a los perfiles de los niños y las niñas. Voy a referirme rápidamente a algunas cuestiones de contexto del acogimiento familiar en España para los que lo conozcan menos, el perfil de los acogedores, cómo funcionan los acogimientos y luego sí, lo poquito que sabemos sobre las necesidades específicas y el bienestar y algunas cosas de los resultados. Bueno, una primera cosa a la que hay que hacer referencia es cómo va evolucionando el acogimiento familiar como medida de protección. Yo hace ya muchos años, como veis, voy ahí acumulando lo que va sacando el Ministerio en sus boletines, y ahí tenéis un poco la evolución del acogimiento residencial y el acogimiento familiar desde el año 90, o sea, casi desde la ley del 87, cuando empezó el acogimiento familiar, ¿no? Hay datos ya de 2014, pero en fin, no varían sustancialmente. Se puede observar que el acogimiento residencial hasta prácticamente el año 2000 desciende un poco y se estabiliza, y luego hay una subida muy grande del acogimiento residencial. Que se podría pensar, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo con tanto acogimiento residencial si lo que hay que hacer es acogimiento familiar? Bueno, probablemente eso se deba, y sobre todo viendo que a partir del 2009 hay una bajada en las cifras, a la llegada de menores extranjeros no acompañados, ¿no? Que han sido miles
aunque nadie sabe exactamente la cifra, pero claro, han promovido el uso del acogimiento residencial en algunos sitios. En Asturias, que más o menos hay unas 350 plazas de acogimiento en residencias, los menores extranjeros han supuesto en algún caso ya cerca del 40% de las plazas, ¿no? Pero en Vizcaya han supuesto el 50%, en Guipúzcoa han supuesto más del 50%, y estamos hablando del norte. En el sur, lógicamente, las cifras fueron mayores. Bueno, ha habido un descenso importante, ahora hay otro repunte, finalmente, parecen indicar los datos. Pero quiero llamar la atención sobre todo del acogimiento familiar. Desde el año 1990 hasta el 2013, hemos pasado de tener 2.000 altas todos los años, 2.000 nuevos casos de acogimiento, a tener 4.000. O sea, eso es doblar en 20 años una cifra que era muy pequeña. Entonces, indudablemente tenemos pocos acogimientos familiares. Si lo miramos no en términos de cuántos hay al año, sino en términos de cuántos tenemos en un momento determinado del año, que es otro indicador muy diferente, es decir, a 31 de diciembre de cada año, cuántos hay en acogimiento familiar y residencial. Y veis que ahora se invierten las cifras. Tenemos más niños en acogimiento familiar, del entorno a los 22.000 en el último año, mientras que en acogimiento residencial hay unos 14.000, ¿no? ¿Cómo es posible que entrando muchos más en acogimiento residencial todos los años, al final de cada año hay muchos más en acogimiento familiar? Bueno, solo hay una solución, ¿no?, física, que es que aquellos que entran en acogimiento familiar se quedan durante mucho tiempo y los que entran en acogimiento residencial salen muy rápido. Si hablamos de menores extranjeros, que llegan muchos con 16 y 17 años, se hace evidente, ¿no? Pero también porque, bueno, hemos mejorado, lógicamente, el sistema de protección y qué duda cabe que las administraciones se intenta que los que van al acogimiento residencial sean los más mayores, aquellos que tienen más dificultad para ir al acogimiento familiar. Y en ese sentido están menos tiempo y, por tanto, el acogimiento residencial se convierte en una especie de puerta giratoria, ¿no?, en la que entra y sale mucha gente muy constantemente. Y el acogimiento familiar es justamente todo lo contrario. Cuando entra un niño en acogimiento familiar en nuestro país, permanece durante mucho tiempo en acogimiento familiar. Bueno, una de las razones para eso, aquí tenéis las cifras, pero bueno, ya las habíamos visto, de acogimiento familiar y residencial, pero esta es una de las grandes explicaciones a lo que estoy comentando. Si distinguimos acogimientos en familia extensa, es decir, aquellos que están con abuelos, tíos, parientes o allegados, y familia ajena, familias voluntarias y desconocidas para el niño, la proporción viene a ser de 75-25. Claro, aquí ya la explicación es más evidente. Cuando un niño está con sus abuelos, se queda toda la vida con ellos. Por lo tanto, es una medida enormemente estable. Luego veremos que en nuestro país, y esto nos diferencia del acogimiento familiar en otros países europeos, en los países anglosajones, que tenemos más datos, una característica del acogimiento en familia ajena en España es que también es de muy larga permanencia, cosa que no ocurre en otros países. Así que al final, cuando tomamos la tarta de todos los niños que están en acogimiento, es decir, fuera de su casa con una medida de protección, más o menos nos repartimos entre el acogimiento residencial y la familia extensa en dos partes muy parecidas, y hay una pequeña parte en familia ajena, el 16%. Bueno, cuando se dice que en España hacemos mucho acogimiento familiar, habría que añadir siempre en extensa. Y la extensa no nos soluciona nada. A ver, con todo el respeto a la extensa, claro que nos soluciona cosas, pero quiero decir, si un niño no tiene familia y tiene que salir de su familia, no tiene abuelos, ese es el caso que realmente necesita un acogimiento familiar. Entonces, la norma aquí sería, si no tienes abuelos o tíos, tienes un problema para ser acogido. Y eso es lo que se ha solucionado siempre con el acogimiento. Tomar otras familias, que no sea de la propia familia extensa, y disponer de ellas para que esos niños puedan estar en familia. Eso es lo que no estamos haciendo nada bien en nuestro país. Hay que promocionar muchísimo más el acogimiento en familia ajena. Y también podríamos decir si necesitamos tener un 46% de acogimientos en familia extensa. Si no, será que de esos niños podrían estar incluso fuera del sistema de protección muchos de ellos. Por ejemplo, cuando están en acogimiento residencial o en familia ajena, son niños que han sufrido normalmente situaciones que llevan a un desamparo y a una separación familiar. Pero muchos de los de familia extensa no han estado nunca en desamparo. Son abuelos que se han hecho cargo de sus nietos casi desde que nacieron. Acogimientos familiares de hecho, que decimos, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está el desamparo? ¿Por qué están contabilizados como niños desamparados? Entonces, si descargamos esas cifras, otros países lo hacen así, no cuentan esos casos, pues tendríamos una familia extensa mucho más limitada. Y a lo mejor habría que ir a otras posibilidades de tutelas, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, tenemos muchos niños en esa situación. Desde una perspectiva internacional,
Esto es de un especial que publicamos hace unos años. Lo tenéis en la revista de intervención psicosocial del Colegio de Psicólogos, que podéis descargaros el número entero en su página web. Es un número especial que se publicó en el 2013 comparando los sistemas de protección a la infancia de 16 países, ¿no? Bueno, y al final hacemos un artículo comparativo de algunas cifras importantes. Me parece muy interesante esta primera comparación. Veis ahí la comparación entre diversos países de cuál es el porcentaje de niños en acogimiento residencial a la derecha o en Family Foster Care, que es acogimiento familiar. Como podéis ver en el ranking de cuánto acogimiento familiar tenemos, estamos situados en el promedio bajo. Tendríamos países como los angloparlantes, los anglosajones, ¿no? Australia, Irlanda, el Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, todos ellos en la parte de arriba, que confían muy poco en el acogimiento residencial y procuran colocar la mayoría de sus niños, casi todos, como veis en el caso de Australia o de Irlanda, en acogimiento familiar, incluso algún país nórdico. Y luego, sin embargo, si vais hacia el final de la lista, veis que están los países centroeuropeos, Holanda, Alemania, Francia, Italia, mediterráneos, ¿no? ¿Qué tenemos en común estos países para tener más acogimiento residencial? Sería difícil decir que somos países atrasados, ¿no? Y que no estamos al día. Evidentemente no, lo que ocurre es que tenemos modelos de trabajo distintos a los anglosajones. En estos países el modelo del acogimiento residencial es un modelo de educación social, es un modelo con técnicos, con profesionales que desarrollan su trabajo con planificaciones individuales y basados un poco en sistemas sociopedagógicos o psicopedagógicos. Y en ese sentido se confía que el trabajo que se hace en las residencias es de calidad. En el mundo anglosajón no existe la educación social ni la pedagogía social. El personal que trabaja en centros de menores no tiene casi ninguna cualificación, por lo tanto funciona muy mal y en ese caso hacen muy bien en tener lo menos posible, ¿no? Pero son discusiones muy distintas. En cualquier caso, nosotros estamos ahí con un 60% de acogimiento familiar, pero recordar que ahí tenemos colocados los de extensa que otros países no los colocan, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de cómo en estos países se funciona con acogimiento en familia extensa, que es el Kinship ese que tenéis a la derecha, o en familia ajena, que es el de no familiares que tenéis a la izquierda, entonces ya decididamente somos los campeones del acogimiento en familia extensa en todo el mundo. Nadie hace más acogimientos en familia extensa que nosotros. Y eso que en Nueva Zelanda, por el tema de las minorías étnicas que tienen allí, pues tienen también una tradición muy importante. Pero como veis, nadie tiene tanto acogimiento en familia extensa, por eso habría que revisar un poco qué definimos como familia extensa. Y en el otro lado, de nuevo, tenemos el Reino Unido, los países anglosajones, en particular el Reino Unido nunca se ha fiado de la familia extensa como una medida de acogimiento. Piensan que si ha habido situaciones de riesgo social en las familias, pues bueno, la familia extensa está en el origen de esas relaciones, ¿no? A veces, lo hemos hablado muchas veces cuando se están valorando situaciones de acogimiento en familia extensa y uno ve pues unos abuelos que quieren que su nieto se quede con ellos acogido, pero son unos abuelos que han tenido 3 hijos y uno ha tenido problemas de drogodependencia, otro está en prisión y otro están con esos antecedentes educativos, pues hacerse cargo de un bebé puede ser una cosa más que discutible, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento. Hay que decir, y luego lo veremos, que por lo demás los resultados del acogimiento en familia extensa son bastante buenos en muchos aspectos, en muchos indicadores, y de hecho en el Reino Unido empiezan ya a tener más en cuenta las familias extensas. También porque hay muchas minorías étnicas donde el factor de cohesión familiar es diferente. Bueno, entonces, resumiendo un poco la situación que tenemos, en nuestro país tenemos una presencia muy elevada del acogimiento en extensa, hasta el punto de que en algunas comunidades autónomas el acogimiento en familia ajena es casi simbólico. Hay comunidades autónomas donde hay 8 familias o 10 familias en ajena y 200 en extensa. En Asturias tenemos, no sé cuántas puede haber en ajena, 50. En extensa tenemos 770. Somos los campeones de los campeones de la familia extensa. Habría que revisar eso, ¿no? Y luego hay un trato muy desigual a las familias ajenas y extensas. Lo digo basándome en datos de hace ya algún tiempo, porque no he visto estudios posteriores, pero cuando hicimos un estudio para el Ministerio ya por el 2003 o 2005 y recabamos información, por ejemplo, de cómo se ayuda en términos de compensación económica a las familias, pues esto es verdaderamente, en fin, todas las variedades posibles. Hay comunidades que pagan más a la ajena que a la extensa,
entendiendo que la extensa, a fin de cuentas, es familia y tiene sus obligaciones. Hay otras, desde mi punto de vista, con más criterio, que ayudan más a la extensa que a la ajena, puesto que la extensa normalmente es una abuela viuda con una pensión mínima y normalmente que acoge 2 o 3 nietos. Luego están los que pagan por igual, que son más solomónicos, y luego están los listos, que no pagan a nadie, ¿no? Ahora ya no los hay, pero en el 2003 había alguna comunidad que no hacía apoyo económico a ninguno de los dos. Entonces, bueno, son de esas cosas que convendría ir teniendo algún criterio más homologable. Aprovecho para decir que con la reforma que hemos tenido de la ley orgánica el año pasado, se establece en uno de los artículos que, bueno, que va siendo hora de tener estándares de calidad que unifiquen un poco los criterios de las intervenciones en todos los ámbitos, en acogimiento residencial, en acogimiento familiar, en intervención familiar, en adopción, transiciones a la vida adulta, etcétera, ¿no? Nosotros hemos hecho los estándares de calidad del acogimiento residencial de los centros de menores ya en el 2012, y habría ya que ir revisándolo seguramente, pero sorprendentemente no he visto prácticamente nada escrito acerca de cómo se hacen los acogimientos familiares de calidad, y eso es algo que urge, ¿no? Y que llevaría un poco a estas cosas, cómo es la compensación, a quién hay que compensar y que los criterios sean parecidos. Incluso en algunas comunidades se estaba dando el caso, y todavía hay alguna que lo hace, que la compensación económica a las familias extensas se hace en términos de subvención, es decir, que tiene que presentarse una subvención todos los años, presentando todos esos papeles que todos sabemos que hay que presentar todos los años, para cobrar todo de golpe en un momento determinado, a toro pasado, en fin. Y hay en esas comunidades, a veces hay 5 técnicos, todos los años 3 meses destinados a valorar 500 o 600 peticiones de subvención para darles todos los años a los mismos el mismo dinero. Lo cual es una pérdida de tiempo espantosa y un movimiento burocrático tremendo. Bueno. Todavía tenemos mucho acogimiento residencial, aunque con pocos niños pequeños, pero a ver, haylos, pero tenemos ya un 75% de adolescentes en la población de acogimiento residencial. Casi todas las comunidades autónomas siguen teniendo niños con edades muy bajas, ¿no? Con bebés en acogimiento residencial. Ya sabéis que la ley establece también en su reforma, bueno, que eso debería ser desaparecer prácticamente, ¿no? Yo creo que la ley se podría haber ahorrado aquello de salvo que sea imposible, porque imposible se puede volver en cualquier momento, ¿no? Es decir, si yo tengo una comunidad autónoma y no me encargo de tener acogimiento familiar, pues lógicamente es imposible que un niño vaya a acogimiento familiar, pero es una imposibilidad, en fin, ¿no? Que alguien tendría que revisarla. Yo creo que habría que haber planteado las cosas de una manera un poco más resolutiva. Lo digo porque lo que parece imposible, y es verdad que algunas comunidades dicen, bueno, ¿y qué pasa si en un momento determinado no tengo acogimiento familiar para un niño? Bueno, tienes que encargarte de que eso no suceda. Porque ¿quién le iba a decir a las comunidades autónomas cuando empezaron a llegar los menores extranjeros no acompañados? Y estoy pensando en Asturias, por ejemplo, cuando llegaron los 5 primeros, que 6 meses más tarde de 5 íbamos a pasar a 120. Le dices a una comunidad, usted a partir de ahora va a tener que acoger a 120 menores extranjeros con otra cultura, con otro idioma, con otra religión, con otras costumbres, y los va a tener que atender. Hubieran dicho imposible, no puedo pasar de 5 a 100. Pues pasaron, porque no tenían más remedio. Entonces, el no tener más remedio es una buena cosa a veces, ¿no? Sobre todo cuando es por una buena causa, así que deberían hacerse esos acogimientos. Bien, y bueno, insisto, hay una cosa que nos interesa mucho a los que investigamos, es en la falta de sistemas de datos e informaciones rigurosos. Va mejorando el sistema del Ministerio, pero es bastante sorprendente que hemos tardado muchísimo. Por ejemplo, una cifra que todavía es difícil dar exacta es cuántos están en acogimiento en extensa y en ajena en España, porque las comunidades autónomas cada una da las cifras y algunas ese tipo de cifras no las venía dando. Bueno, con respecto a familia extensa, lo que sabemos de la investigación es que la mayoría son abuelos, por lo tanto tenemos familias con acogedores con mucha edad, con limitaciones graves económicas, monoparentales, multiacogedoras, en muchos casos tienen varios nietos, con sus hijos inmersos en graves problemas, drogodependencias, etcétera, escaso seguimiento, escaso apoyo técnico y económico. Ya sabéis que, así como en familia ajena, el seguimiento suele ser por parte de algún equipo técnico que desarrolla el programa, en familia extensa muchas veces el seguimiento se encarga a los servicios sociales de base para que hagan una llamada o una consulta una vez al año, en la que me hace mucha gracia porque suelen pedir las notas de los niños, las notas escolares, que vaya bien en la escuela sobre todo, ¿no? Pero donde a veces no se ve al niño, se ve solamente a los abuelos, ¿no? En cambio, sí es verdad que de los indicadores que tenemos, los niños permanecen bastante tiempo, hay menos rupturas, llamamos ruptura, bueno, pues cuando hay que romper el acogimiento, ¿no? Por alguna razón sobrevenida. Hay buena implicación, lógicamente es parte de la familia. Se consiguen bastantes casos de reunificación familiar con los padres.
Y en todo caso, que quede claro que aunque critiquemos el modo en que lo estamos trabajando, me parece un capital social extraordinario. En las culturas mediterráneas tenemos bastante de esto, ¿no? En Italia también tenemos bastante acogimiento en familia extensa y hay que aprovecharlo pero hacerlo bien, como todo. En familia ajena tenemos pocos casos en la mayoría de las comunidades, hay muchas diferencias entre ellas, hay algunas comunidades, aquí tenéis tradición de acogimiento familiar en Aragón ya hace mucho tiempo, pero falta una cultura del acogimiento familiar. Pensar que en España hemos empezado a hacer acogimientos familiares a partir de 1987, que es la reforma del Código Civil, ¿no? Por poneros una referencia histórica, en 1909, bastantes años antes, en Estados Unidos hay una conferencia organizada en la Casa Blanca por el entonces presidente, creo que era Theodore Roosevelt, sobre el futuro de la infancia en riesgo. Y una de las conclusiones importantes es que la vida familiar es prioritaria para estos niños y no deben estar en instituciones, sino que deben estar en familias. 1909. Entonces llevamos 80 años de retraso en el planteamiento teórico, ¿no? Luego en el desarrollo va de otra manera. Tenemos problemas de captación muy importantes, por eso digo, no existe una cultura, quiere decir que hay mucha gente que desconoce lo que es esto, que por ejemplo la diferencia entre adopción y acogimiento para mucha gente es una diferencia. Yo les explico a mis alumnos, doy una asignatura que es de servicios sociales de infancia y lo primero que cuando les explico a mis alumnos lo que es el acogimiento y que entonces tienes un niño en tu familia durante un tiempo y luego va a otro lado, se quedan todos atónitos, pero ¿cómo le vas a hacer eso a una familia, darle un niño y luego quitárselo? Bueno, pues esas cosas hay que explicarlas. Eso en el Reino Unido no hay que explicarlo. Llevan 70 años haciéndolo. Y más o menos todo el mundo conoce a alguien, ¿no?, que es acogedor. Los niños en nuestro país permanecen, lo vamos a ver luego, con los acogedores largo tiempo, luego lo comento un poco más. Tenemos que promover muchos más acogimientos especiales para que niños con especiales dificultades puedan estar en acogida también. Tenemos que reconocer el papel de los acogedores de otra manera. Y luego me referiré a alguna de esas otras cuestiones. ¿Cuál es el perfil de los acogedores que tenemos en nuestro país? En el estudio que hicimos para el Ministerio hace unos años sobre 600 o 700 casos de acogimiento que habíamos recopilado de varias comunidades autónomas, veíamos que aquí tenéis la comparación siempre entre ajena y extensa, ¿no? Son casos de matrimonios casi siempre. Tenemos un modelo muy convencional del acogedor familiar, ¿no?, de modelo de familia nuclear convencional. En el caso de extensa veis que hay mujeres solas, normalmente abuelas, ¿no?, en situación de viudedad por la propia esperanza de vida. Y cuando vemos la distribución de las edades, veis como en azul en familia ajena siguen una distribución más o menos normal, digamos, ¿no?, con un punto muy frecuente entre los 40 y 50 años en la mayoría de los acogedores, pero cuando hablamos de familia extensa tenemos el pico ya entre los 50 y 65 y hay un porcentaje, un 20%, en el caso de las mujeres tenemos del orden de 25% de personas, entre 20 y 25% de personas que están ya en más de 65 años. Ese es uno de los problemas importantes que tienen y es que, claro, cuando tú haces un acogimiento en familia extensa, cuando los abuelos acogen a sus nietos, los acogen nuevamente cuando son bebés y ellos tienen una edad determinada. Pero como se prolonga la vida con ellos, cuando llegan a la adolescencia, esos que eran ya abuelos al principio ahora tienen 15 o 16 años más. Se están metiendo ya en edades 60, 70 años y más. Y claro, la educación de los adolescentes, que es un reto hoy día para cualquier familia muy importante, cuando se tienen esas edades y con esos referentes culturales tan cambiados y con ese salto generacional, pues la cosa se complica mucho. Solución, hay que dar mucho más apoyo y hacer un seguimiento muy minucioso, que no es pedir una vez al año las notas del niño. Aquí podemos ver un poco cómo lo que decíamos antes de la parte económica, ¿no? Los acogedores, normalmente la selección que hacemos son familias de clase media, con ingresos pues de más de 24.000 euros, entre 12 y 24.000, pero sin embargo tenemos un 30% de acogedores en familia extensa que tienen menos de 6.000 euros al año de ingresos, pensiones muchas veces no contributivas, etcétera. De ahí lo que yo comentaba antes de la necesidad de otro tipo de apoyo. Cuando hablamos de acogedores, veis ahí un poco el perfil, son casi siempre abuelos, también hay tíos, también casos de hermanos mayores, etcétera. ¿Cómo es el proceso y los resultados del acogimiento? Una de las cosas que vimos en el estudio que hicimos analizando 600 expedientes de acogimiento familiar es lo que llamamos el plan de caso. El plan de caso es algo que instituimos ya por los 90 para decir todo niño, es el permanency plan que decían los americanos, ¿no? Cuando un niño esté
fuera de su casa, sobre todo cuando está fuera de su casa, con una medida de separación, tiene que tener un plan de caso. Es decir, o va a volver a su casa, y estamos trabajando para ello, o no puede volver y entonces tendría que ir a una adopción, o está ya con 16, 17 años y hay que acompañarle ya a la vida adulta y acompañarle a los 18, 19, 20, 21 y los que hagan falta, ¿no? Pero lo que quiere decir es, un niño no está nunca en un centro de menores por estar. Tiene que estar con una finalidad y trabajar para esa finalidad. Y básicamente, o vuelve a su casa, o le buscamos otra familia, o si ya es muy mayor, probablemente no podamos hacer ninguna de las dos cosas, lo acompañamos. Bueno, nuestra sorpresa fue que cuando analizamos el plan de caso de acogimiento familiar, nos encontramos con una cosa que se llamaba continuidad, con diferentes rótulos en las comunidades, para el 70%. Es decir, están porque tienen que seguir allí. Claro, el acogimiento familiar no está pensado para eso. Lo estaría, si uno se apura, en extensa, porque bueno, está con los abuelos y difícilmente vamos a pensar en otra solución. Pero es que en ajena también. Por lo tanto, claro, cuando luego hacemos los promedios de estancia en ajena y se parecen muchos a los de extensa, eso es algo que no pasa en ningún otro país, ¿no? Los acogimientos familiares serían una medida, en principio, temporal, mientras le buscamos una solución definitiva al niño. Si va a tener que estar muchos años con una familia, eso se llama adopción, no es acogimiento familiar, salvo que sean permanentes por algún tipo de razón, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema importante en cuanto a la elaboración de los planes de caso. Veis que hay algunos de retorno familiar, otros de independencia, alguno que se está pensando en que sea de adopción, pero la inmensa mayoría están en esa de continuidad. Los niños que están en familia ajena casi siempre provienen de acogimiento residencial, pero fijaros que en familia extensa provienen de acogimientos de hecho en un 53%, es decir, que son acogimientos que ya estaban hechos antes de que la Administración interviniera. Es algo así como legalizar los papeles de las situaciones de los abuelos con sus nietos. Bueno, hemos estudiado luego por qué se cierran y cómo acaban los casos. Y los hemos dividido de esta manera. Los hay que se acaban por mayoría de edad, que es algo, en fin, muy objetivo y muy evidente, ¿no? Los hay que se acaban por interrupción o ruptura, es decir, algo no funcionó bien y de pronto hay que sacar al niño de aquella familia, mayormente por graves problemas de conducta. Aquí en casi todos los países es el fenómeno más importante. Hay otras razones, a veces, bueno, pues de que los acogedores se tienen que cambiar de sitio por razones laborales e irse a otra comunidad autónoma, por enfermedad de los acogedores, etcétera. Y decisión de cambio quiere decir que es la Administración la que dice, no, ya hemos acabado, se ha cumplido el papel y ahora vamos a tomar otra medida que es mejor para el niño, ¿vale? Bueno, pues como veis en ajena, el motivo fundamental suele ser ese, acaba su función y se toma otra medida, pero en extensa lo más importante es la mayoría de edad. Casi todos se quedan hasta que cumplen los 18 años. Pero mirar que el 24% de ajena llegan a la mayoría de edad habiendo sido acogidos, que ya os podéis imaginar que no acogemos niños de 15 años ni de 16 habitualmente, suelen ser pequeños, y llegan a la mayoría de edad. Por eso decía yo antes que incluso en la ajena es una medida muy permanente. Y aquí tenéis una tasa que es un indicador muy importante para ver cómo estamos funcionando. Es decir, cuántos acogimientos familiares se nos interrumpen por razones no previstas. Bueno, pues tenemos una tasa del 25%. 1 de cada 4 acogimientos en familia ajena se interrumpe por razones de problemas que van surgiendo. En cambio, en extensa se interrumpen bastantes menos. También era de pensar, ¿no? Pero esto es importante saberlo. Es decir, si 1 de cada 4 acogimientos en familia ajena tiene el riesgo de interrumpirse porque hay problemas, ¿qué tenemos que hacer? Analizar qué problemas son esos, tratar de prevenirlos y tratar de apoyar a las familias para que no sucedan. Como la mayor parte de esos problemas, y ahí entramos en el tema de salud y bienestar, tienen que ver con problemas de conducta muchas veces, el nivel con que una familia ajena es capaz de manejar los problemas emocionales y conductuales de los niños es vital para las rupturas. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues hay que formar, hay que entender, hay que acompañar, hay que intervenir. Cuando es por una decisión técnica, porque la Administración dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, casi siempre en ajena es porque se da lugar a una adopción o porque se hace un cambio de acogimiento.
Fijaros que en familia extensa hay un retorno familiar bastante importante, del 64%, de todos los casos que se interrumpen por decisión técnica, no del total, del 64%. Así que bueno, lo dicen muchas investigaciones también internacionales, el acogimiento en familia extensa provoca mucha relación con la familia biológica, con los padres. ¿Por qué? Bueno, pues porque están en la misma familia muchas veces. Por ejemplo, ¿cómo son las visitas de los padres biológicos cuando es en familia extensa? Pues muchas veces están viviendo en su casa. No siempre los servicios sociales lo saben, por cierto. Porque claro, si llamamos a la abuela para que nos traiga las notas una vez al año, no sabemos quién vive en aquella casa, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hicimos un estudio, creo que fue en el año 99, entrevistando a muchas familias extensas en Asturias, y les preguntábamos qué era lo que necesitarían para sentirse mejor con sus nietos y hacer las cosas mejor. Primero, más apoyo económico. Segundo, muy curiosamente, salió en un 25% a orientación psicológica para la educación de los menores. Y en tercer lugar ponían y ayuda a nuestros propios hijos. Porque si los hubieran ayudado, a lo mejor hubieran recuperado a sus nietos y podrían haberse hecho, ¿no? Entonces, digamos que el acogedor en familia extensa está viviendo una situación que a veces no tenemos en cuenta. Y es que tiene unos hijos con problemas de drogodependencia, muy típicamente, o cualquier otro factor psicosocial importante, y que están atendiendo también, no los están abandonando a sus hijos. Vienen por allí por casa, les ayudan económicamente hasta donde pueden, ¿no? Entonces, a veces tenemos cuadros de familia extensa con 3 nietos acogidos, una hija drogodependiente, otro hijo en la cárcel, tratando de ayudarlos a todos con una pensión no contributiva, y además hay que presentarse a subvenciones todos los años. Entonces, habría que empezar a tratar mejor eso. Este es un dato muy importante. ¿Qué pasa cuando cumples 18 años y estás en acogimiento? Bueno, aquí hay un dato que seguramente mucha gente habrá observado, ¿no? Los que estáis en esto. Adopción por los propios acogedores, un 42% en ajena. ¿No habíamos quedado en que los acogedores no adoptan? Bueno, pues esta es otra de las cosas que a lo largo de las comunidades autónomas varía enormemente. Casi todas esas adopciones son en Madrid. Madrid entiende que el acogimiento es un paso para la adopción, es una cosa de locos, ¿no? Pero así es, lo llevan haciendo mucho tiempo. Yo creo que funcionan un poco para los más viejos del lugar. ¿Os acordáis de MACI? Seguramente, además MACI aquí en Aragón. Mi primera reunión como miembro de MACI Asturias en el 80 y poco fue aquí en Aragón, precisamente la primera vez que visité Zaragoza. Bueno, MACI hacía aquello, ¿no? Preparaba un poco, no existía el acogimiento familiar y hacía aquello de la guarda y custodia para que luego, ¿no?, el juez pudiera decir qué pasaba. Bueno, pues en Madrid siguen un poco con eso, ¿no? Colocan al niño en un acogimiento que se supone que es temporal largo y con el tiempo intentan promoverlo a una adopción, cosa que en el resto de las comunidades se ve como algo disparatado, ¿no? Y ahí hay una enorme diferencia. Las hay que bajo ningún concepto un acogedor puede acabar adoptando, las hay como Madrid que ojalá los acogedores adopten, y luego los hay que solamente en casos muy determinados, cuando hay, bueno, las circunstancias X, se puede hacer así. Es otro de los temas, como veis, que no es pequeño y en el que no tenemos acuerdo entre comunidades autónomas. Esto es algo que a los investigadores nos hace polvo, ¿no? Yo cuando tengo colegas de otros países y preguntan, ¿y cómo es la protección a la infancia en España? Tenemos 17 protecciones a la infancia en España y no estoy contando Ceuta y Melilla. Entonces, ¿de cuál quieres que te hable, ¿no? Pero realmente tenemos diferencias importantes y tenemos una ley orgánica por encima de todos, pero se ve que somos muy hábiles sorteando luego los detalles. A veces para bien, porque hay gente que hace cosas extraordinarias que se salen de lo establecido y están bien, pero hay otras veces en que realmente deberíamos ponernos un poco de acuerdo en cómo se deben hacer las cosas. Bueno, por mayoría de edad, decía. ¿Qué ocurre? Claro, cuando uno cumple 18 años y está con sus abuelos, el 92% se quedan a vivir con sus abuelos. O sea, hay una continuidad. En realidad, el acogimiento era ponerle papel, ¿no?, a una situación que ya estaba hecha. Pero fijaros que en ajena el 65% de los que cumplen 18 se quedan a vivir con sus acogedores. Y este es un dato muy importante. Incluso los acogedores acaban adoptándolos después de los 18 años, por esa facilidad que daba la ley, ¿no? Solamente un 13% se tienen que lanzar a la aventura de vivir independientemente, y algunos casos, muy pocos, casi siempre son chicas que regresan con su madre porque está enferma, tal, ¿no? Pero esto es muy importante, porque ¿qué significa? Que si estás acogido con una familia ajena y cumples los 18 años, te quedas a vivir con esa familia. Una de las consecuencias suele ser que esa familia no acoge otra vez,
porque de alguna manera ha hecho una experiencia vital con un resultado permanente. Y esto es completamente contrario al modelo anglosajón, donde nadie se queda a vivir con la familia acogedora, sino que una vez que cumples tu ciclo, se te busca tu transición independiente y esa familia queda libre para acoger a otro niño. Entonces, las familias acogedoras anglosajonas, pues a lo largo de 20 o 30 años han pasado por su casa 10 o 15 menores, ¿no? Y están trabajando para eso, para que un menor en un momento determinado tenga una familia. En cambio, lo que hemos hecho aquí en España da la impresión que es haber convertido el acogimiento familiar en una cuasi adopción. O bien adopción en algunas comunidades, o bien algo que se parece mucho a una adopción. Esto es muy discutible. ¿Es una buena noticia o una mala noticia? Bueno, yo creo que para los jóvenes y las jóvenes es una muy buena noticia. Han encontrado una estabilidad para su futuro. Para el sistema de protección es una muy mala noticia, porque tenemos pocas familias acogedoras y si son de un solo uso, pues entonces familia que nos cuesta mucho trabajo captar y trabajar y luego se nos queda con el menor viviendo en casa, no acoge otra vez, hay que volver a captar otra familia. Entonces eso nos complica muchísimo las cosas. Bien, no me entretengo mucho más en esa cuestión. Algunas conclusiones que hemos sacado en ese estudio. Necesitamos monitorizar mucho mejor, es decir, registrar y ver cómo evolucionan los casos para poder evaluar. Es muy difícil saber si todo eso que hemos visto ahí en las cifras va bien o va mal, depende de cada caso y habría que evaluarlo, pero hay muy pocas evaluaciones. Falta elaboración de pronóstico del caso, hay que pensar ya, si está en acogimiento familiar, ¿para qué? ¿Para volver a casa? Pues si tiene que volver a casa tiene que ser en breve. Ahora ya la ley habla de 2 años para que los padres recuperen, bueno, algo así, ¿no? Y si se va a tener que quedar con una familia para toda la vida, entonces hagamos una adopción, no hagamos un acogimiento. Pero es importante distinguirlo. El acogimiento se está usando como una forma de protección permanente, donde hay poca reunificación familiar, y curiosamente ese era uno de los cometidos que tenía el acogimiento familiar, sobre todo en la primera versión del 87. Bueno, y una cosa, y es verdad, ¿no?, que nos diferencia de los países anglosajones. Nosotros tenemos una enorme estabilidad y permanencia de los niños con las familias, que como he dicho es muy bueno para ellos, pero para el sistema de protección es malo. Pero es verdad que nos diferencia de todos los modelos anglosajones, donde el gran problema que tienen es ese. Los niños pasan de unas familias a otras con muchísima facilidad. De hecho, una de las investigadoras más importantes acaba de, bueno, prejubilarse, digamos ahora jubilarse, una profesora que lleva un poco las estadísticas de la protección en el Reino Unido, ha publicado hace un par de años un librito sobre los niños más pequeños en protección, ¿no? Los niños de 0 a 3 años y cómo son sus trayectorias. Y sorprende mucho ver que niños que tienen 1 año y medio y que llevan 1 año en el sistema de protección han cambiado de familia ya 3 veces. Bebés, porque uno puede entender, bueno, es que un adolescente que da muchos problemas de conducta a veces agota a las familias, ¿no? Tener en cuenta que como no tienen acogimiento residencial, prácticamente no lo tienen, si te va mal cuando estás con una familia, la única solución es buscarte otra familia. Y si te vuelve a ir mal, otra familia. Y si te vuelve a ir mal, bueno, y si te va muy mal, has pasado por 7 familias o por 10 familias. Yo el récord que he leído es 17 familias de acogida. Recuerdo que era un autor que hizo, un investigador, y luego hizo a pesar de todo, su carrera profesional, ¿no? Y hace una revisión en un artículo allá por el año 99, quiero recordar, en una revista americana, empieza diciendo que era un niño de protección que había pasado por 16 o 17 familias. Bueno, ese es el problema que están teniendo ellos, que nosotros creo que lo amortiguamos un poco con el tema del acogimiento residencial. Nosotros, si nos va mal el acogimiento familiar, tenemos un acogimiento residencial con profesionales, con estándares de calidad, con evaluaciones. Nosotros trabajamos mucho más en acogimiento residencial que familiar, llevamos muchos años evaluando, hemos hecho estándares de calidad, hemos evaluado más de 500 centros en los últimos 15 años y las calificaciones que se obtienen, el nivel de calidad y lo que los niños expresan de cómo se les cuida, pues es de un nivel notable, ¿de acuerdo? Y si me preguntáis qué nivel sienten los niños cuando están en acogimiento familiar y qué opinan los acogedores, pues tengo que deciros que no lo sé, porque no hay estudios de evaluación de calidad de acogimiento familiar y debería de haberlos, ¿no? Y seguramente son muy buenos y descubriremos cosas muy positivas en todo eso, pero de momento no sabemos las cifras. Entonces tenemos dificultad de continuidad de los acogedores, grandes diferencias de recursos y de prestaciones entre ajena y extensa. Hay buenos resultados a pesar de todo. Bueno, no me entretengo mucho más aquí porque quería comentaros algunas cosas de los menores. Unas pinceladas. Cuando tomamos como referencia las edades a las que se produce el acogimiento, como veis en nuestro país estamos acogiendo, como era de esperar, ¿no?,
se acogen muchos más niños entre 0 y 3 años. A medida que avanzan las edades, ya disminuye, sobre todo, fijaros, la parte más oscura, que es el acogimiento en familia ajena. Con más de 13 años son casos extrañísimos. En cambio, los abuelos sí que se tienen que hacer, y digo se tienen que hacer cargo de los adolescentes a esa edad. Pero como veis, el grueso está entre los 0, 3 años, 4, 8, algunos casos también entre 9 y 12 años. Sería muy importante, indudablemente, que pudiéramos, hemos hecho algunas recomendaciones a veces en parte de un informe que hicimos hace unos años, ¿no? Hay que ir avanzando un poco más porque, lógicamente, no es tan complicada el acogimiento. Asusta más la idea a un acogedor de que tengan más edad. Pero dependiendo del perfil puede ser bastante más sencillo tener un niño de 8 o 9 años que cuidar de un bebé todos los días, ¿no? En términos de dedicación y de esfuerzo. Os pongo esto porque cuando hablamos de salud y bienestar de los niños, pues vamos a contextualizar de dónde vienen. Y si vemos, y os pongo la madre porque es casi siempre de quien tenemos más información, porque vienen de familias monoparentales muchas veces donde es la única figura que existe, pero como veis ahí estamos hablando de drogodependencia en el 25% de los casos de familia ajena y en el 40% de los casos de familia extensa. Pero tenemos problemas de salud mental, prisión, alcoholismo, prostitución, enfermedades, delincuencia, mendicidad. Bueno, en todo ese cóctel, ese es el contexto del que viene el niño. Cualquier niño que venga de un contexto así diríamos, cuidado, es un niño de riesgo. Luego evaluemos cómo está su salud, cómo está su desarrollo, vamos a ver, después de haber vivido en este contexto, qué problemas tiene, ¿no? Hay muy pocos datos, nosotros los tenemos solamente de una comunidad autónoma, ¿no? De problemas emocionales y conductuales de niños en acogimiento familiar. Y se trata de Guipúzcoa en concreto. Y aclaro esto porque ¿cuántos niños en acogimiento residencial? El 80% de los que están en acogimiento residencial están recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico. En España el promedio que tenemos, con la muestra grande que tenemos en el estudio, es del 50%. La mitad están recibiendo tratamiento. Eso quiere decir que a la mitad los hemos visto muy, muy mal. ¿De acuerdo? Digo esto porque los educadores tendemos a llevar a tratamiento solo los casos que ya se salen de cierto límite, porque todos los que vienen tienen problemas. ¿De acuerdo? En acogimiento familiar está el 40%. Hay una diferencia muy importante. Bueno, por un lado, los que tienen mayores problemas de conducta normalmente están en acogimiento residencial, puesto que es bastante incompatible con estar en acogimiento familiar. Suelen ser además los que son ya adolescentes y son un poco mayores. Cuando lo medimos por una herramienta, no me extiendo ahora en ella, ¿no? Con una herramienta que se llama el CBCL, que es un cuestionario que se aplica a los padres, a los acogedores o a los educadores cuando están en centros de menores, y es una herramienta que te dice qué probabilidad tiene un niño de tener serios problemas emocionales y conductuales. Entonces, nos estaba indicando que problemas internalizantes, de los que se sufren por dentro, vamos a decir, hablando muy rápido, ¿no? Ansiedad, aislamiento, rechazo, depresión, pues tenemos un 26% en acogimiento familiar, 30% en acogimiento residencial, se parecen. Pero en externalizante, problemas de agresividad, desobediencia, problemas disruptivos, como veis, 31, 51. Hay muchos más casos en acogimiento residencial. Pero los rangos de 26 y 31 en acogimiento familiar son importantes también. Entonces, habría que averiguar quiénes son esos niños y si tienen esa probabilidad de tener un problema importante, estudiarlo. Y aquí entramos en algo con lo que llevamos batallando bastante tiempo. Ha habido toda una tendencia en el ámbito de la psicología clínica a demonizar mucho los diagnósticos y los tratamientos, ¿no? Eso estigmatiza mucho a un niño que le hagan una etiqueta. Bueno, yo creo que han evolucionado las cosas. Muchísimos de los tratamientos que se hacen hoy día no tienen etiqueta. Es más, me parece un problema, llegado a un cierto punto, cuando nosotros tenemos el 50% de 1.200, ¿no? 600 niños en tratamiento que le hemos seguido durante 3 años, y cuando decimos, ¿y por qué están en tratamiento? ¿Qué diagnóstico tienen? No se sabe. Problemas de conducta, etcétera. Bueno, no está mal si a los niños los tratan, pero desde un punto de vista de querer saber para programarse un poco, ¿no? Y para decir, oye, pues si el problema que tienen es este, vamos a intentar desarrollar programas preventivos. No sabemos nada de los diagnósticos. O sea que creo que ese problema se ha ido evaporando. Y luego yo he tenido discusiones a veces con algunos psicólogos del ámbito de menores y que por tanto suelen tener más una formación de intervención social, de ver los asuntos clínicos como un tema de niños locos y de manicomios y de que eso no está bien. No, a los niños hay que llevarlos a tratamiento lo antes posible porque los tratamientos funcionan.
No tengo tiempo y además habría que elaborarlo mucho, pero las evaluaciones que tenemos siguiendo la pista de 3 años de los niños que han estado en tratamiento, los que han completado los tratamientos tienen unos indicadores enormemente positivos. Enormemente positivos. El problema que tenemos es que muchos de ellos no completan los tratamientos porque cambian de centros, interrumpen los terapeutas, etcétera. Pero cuando damos con eso, funciona muy bien. Y es algo de sentido común, pero conviene recordarlo. Hacer un tratamiento con niños con 8, 10, 12 años tiene mucha más probabilidad de éxito que hacerlo con 15, 16, 17, cuando ya además están con temas penales y ya han cambiado de centro 4 veces y han tenido agresiones, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo las cosas bien desde el punto de vista clínico, que duda cabe que es una aportación importante. Pero yo me he encontrado con este problema muchas veces. Es que, claro, eso de andar señalándolos como con problemas, ¿no?, y estigmatizándolos como enfermos mentales, no se trata de eso. De los niños que tenemos en tratamiento, que antes comentábamos, casi siempre son tratamientos de tipo psicológico. Como decíamos antes, 80 y 40%, pues como veis, la mayor parte de los casos están en tratamiento. También se acude al psiquiatra. Bueno, en nuestro país acudimos al psiquiatra cuando hace falta un medicamento. De hecho, muchos de ellos están con el psicólogo y con psiquiatra, porque necesita un medicamento. Claro, los psiquiatras, cuando les hacemos las entrevistas, que los hemos entrevistado también en el estudio, nos dicen, bueno, nosotros no tenemos vinculación terapéutica, ellos tienen su propio terapeuta y aquí vienen por la medicación, con lo cual yo no tengo tiempo de establecer contacto. Pero, bueno, es un argumento circular. Si tus consultas duran 10 minutos, aunque quisieras tener más contacto, vas a tener un serio problema en tener más contacto. La buena noticia es que la inmensa mayoría están en tratamientos psicológicos, a veces del sistema público, donde los hay, de sistemas privados, de entidades privadas, etc. Y os doy un dato que me parece muy interesante, de algo que trabajamos mucho a partir de las traducciones que hizo Ferran Casas, un antiguo pero vigente investigador en estos temas, ¿no?, sobre el bienestar percibido, cómo se ven a sí mismos en cuanto a su salud, a su nivel de vida. Aquí les preguntamos, ¿qué tal satisfecho estás con cómo te va la vida, ¿no?, en estos aspectos? Bueno, y hemos conseguido tener una muestra que es la población general, de 12 a 18 años, y esta es la distribución de los jóvenes en general. Como veis, están muy satisfechos con la diversión, con su propia familia, con las relaciones que tienen en su alrededor, con su salud, con su nivel de vida, con los logros que han alcanzado en esa edad. También parece lógico que no haya muchos logros, ¿verdad? Bueno, con la seguridad que se siente y con la seguridad hacia su futuro. Son dos temas que, lógicamente, decaen un poco. ¿Qué pasa cuando hablamos de jóvenes en acogimiento residencial? Como veis, la satisfacción con la vida baja bastante en casi todos los aspectos, particularmente con la familia, como es de esperar, pero sobre todo con el futuro. Estar en acogimiento residencial les provoca, estamos ahora trabajando mucho todo el tema de transiciones a la vida adulta y realmente es, en fin, ese nivel de que voy a cumplir 18 años y qué va a pasar luego provoca mucha inseguridad. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Es una muestra muy pequeña y esto hay que tomarlo con precaución, pero os lo pongo ahí. Acogimiento familiar. Están más satisfechos que nadie. Y casi en todos los indicadores. Curiosamente, lo único que parece es que no se divierten tanto como los demás. Y no me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea. Esas cosas que ocurren cuando uno pregunta, luego tienes que hacerte cargo de los resultados. Bueno, pero la última, lo que pone IBP, es el indicador general. ¿Qué tal estás de satisfecho con cómo está tu vida o cómo va tu vida? Y veis que hay una diferencia, pero puntúan exactamente igual que los chicos normalizados. Sí que da la impresión de que el acogimiento familiar, por ejemplo, les produce más seguridad, más estabilidad con respecto a su futuro, o se lo plantean de otra manera, buenas relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy curioso. Tenemos que profundizar más en eso, pero, bueno, podríamos decir, bueno, es que el acogimiento residencial les produce peor bienestar. Bueno, o los que están peor de bienestar los tenemos en acogimiento residencial. ¿Vale? Digo porque esta sería la interpretación típica maniquea de algunos estudios que no me gustan nada, ¿no? Es decir, todo lo indicador negativo de un niño en acogimiento residencial se debe al centro. Bueno, no. Si tú a acogimiento familiar te llevas a los que están mejor y adopción a los que están mucho más mejor y luego los comparas con los que se quedaron que están peor y me dices que están peor, no has descubierto absolutamente nada, ¿no? Pero sobre todo no me digas que los educadores hacen mal las cosas cuando les dejas lo peor, ¿no? Me permitís la expresión, ¿no? Los más complicados se los dejas a él y dices, hay que ver qué mal lo haces, ¿no? Bueno. Bien, no me entretengo mucho más con eso. Cosas que habíamos recomendado.
evaluaciones psicológicas iniciales a todos los que tengan sospecha de problema emocional o conductual. Yo iba a poner a todos ya directamente, porque viniendo de donde vienen, habiéndote separado de una familia donde has vivido situaciones graves, lo raro es que estés bien. Habría que a lo mejor estudiar esos casos, ¿no? Lo que llamamos resiliencia, de sujetos capaces de salir adelante a pesar de todo. Habría que evaluarlos bien y tratar de empezar cuanto antes los tratamientos que necesiten. Asegurar el acceso diligente a los tratamientos y garantizar su continuidad a pesar de las transiciones. Y este es un tema importante. Cuando un niño está en acogimiento residencial y pasa a acogimiento familiar o pasa de un hogar de acogida a otro hogar de acogida, a veces se nos interrumpen los tratamientos y no tienen continuidad. Y ya sabéis que en los tratamientos la vinculación con el terapeuta es fundamental. Mejorar la preparación de los técnicos de acogimiento sobre ámbito clínico. Nosotros estamos haciendo un acogimiento residencial ya con cursos muy intensivos. Los educadores tienen que saber lo que es un niño con una depresión, con un problema de atención o con un problema de agresividad, porque lo van a tener todos los días entrando por la puerta. Entonces, es inútil decir, no, yo soy educador y eso es de psicólogos. Bueno, la conclusión sería, contratemos psicólogos y echemos a los educadores. Como educador que soy, además de psicólogo, pues no me gusta la idea. Si vas a trabajar todos los días con población que tiene ciertos daños, hay que saber de esos daños. Y no, eso no te convierte en psicólogo, pero sí te convierte en observador y en colaborador de los terapeutas. Aprovecho para decir que hemos hecho un estudio, lo que pasa que no tenemos una versión todavía en español. Hemos estado los últimos años haciendo un proyecto europeo muy interesante en 6 países sobre cómo es la colaboración entre salud mental y protección a la infancia. Os podéis imaginar, ¿no? Lo que yo no me imaginaba es que en todos los países, y ha habido países en el estudio como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Lituania, España y Escocia, en todos los países la situación es idéntica. No nos entendemos. Los de protección infantil pensamos que salud mental nunca nos soluciona nada, nunca dan un consejo que merezca la pena, les meten una pastilla, les atienden poco tiempo, y salud mental nos ve a nosotros como una gente muy rara, que tan pronto va un educador un día como al día siguiente aparece otro educador con el mismo niño, que te preguntan, oye, ¿este niño hace 3 años tuvo algún problema? Y tú dices, no tengo ni idea, yo llevo una semana trabajando con él. Claro, a los terapeutas los desencuaderna mucho, ¿no? O el sistema de protección, comentaba uno de los terapeutas, por ejemplo, bueno, este niño, estoy trabajando con él y de pronto un día me dice que su familia adoptiva, que le va muy bien. Yo no sabía que había sido adoptado, o sea, debería haberlo sabido, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su visión del otro y en todos los países es la misma. Y hay una frase muy interesante de los terapeutas en todos los países. Se repitió textualmente de los 6 países en 4. Dice, los técnicos de protección a la infancia nos piden milagros, ¿no? Es decir, te traen un niño absolutamente dañado y por favor, lo más rápido posible me lo pone usted bien, ¿no? Puesta a punto, bujías, carburador y yo me lo llevo otra vez. Bueno, un tema que no voy a profundizar mucho porque es mucho más fácil de entender, problemas de rendimiento académico muy importantes. Hay 2 temas, y esto lo decimos también en acogimiento residencial, y es muy grave decirlo, hay 2 temas que tenemos muy mal cuidados en los niños en protección, su salud y su educación, casi nada. Entonces, tienen muchos problemas de salud y muchos problemas educativos. Hay que volcarse en esos 2 temas. En educación, pues lo que tenemos que hacer es hacer programas intensivos de refuerzo, priorizar los objetivos escolares. A veces hay una cierta tentación de decir, pobre niño, ya bastante tiene en la vida como para que encima le amarguemos con esto que ya se ve que no sirve para estudiar. Y te lo están diciendo con 9 o 10 años. Con 9 y 10 años todavía queda mucho camino para decir eso. Entonces, hay que trabajar. Hay programas muy interesantes, algunos canadienses que llevan ya 10 o 15 años, reforzando las habilidades básicas escolares de los niños con programas a domicilio y han conseguido unos resultados espectaculares. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en ese ámbito. Bueno, he dicho ya muchas de las cosas que tenía puestas por aquí. Una cosa que me gustaría subrayar en el ámbito del acogimiento, hay que trabajar muy bien con las familias acogedoras y a otros niveles. Y una de las cosas que habría que decirle a veces a algunos equipos técnicos de servicios sociales es que los acogedores son parte del equipo, no son usuarios, porque a veces la forma en que se trabaja con ellos es de mucha supervisión. No, apoyo y supervisión, las 2 cosas, ¿no? Y son personas que observan todos los días y son personas que tienen mucho que aportar a la toma de decisiones que hacemos. Son parte del equipo de intervención, no son unos usuarios a los que hay que vigilar. Y otra cosa es que haya que hacer unas supervisiones todo lo intensivas que tengamos que hacer, ¿no? Formados, apoyados, con unos retos muy importantes. Y bueno, yo creo que prácticamente de esa parte he dicho lo que tenía que decir. Se nos ha ido mucho el tiempo, así que por si acaso tenemos alguna pregunta en 5 minutos que quedan, lo dejo ahí. Gracias.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Aprovechamos. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Creo que he sembrado suficiente confusión como para que no haya preguntas. Gracias a vosotros. Sí, lo que ocurre es que eso, tienes toda la razón, desde el punto de vista, digamos, del niño y de su bienestar y de su interés superior, hay pocas dudas, ¿no? Si uno acaba siendo adoptado es lo mejor que te puede ocurrir probablemente de cara a tu futuro. Pero se plantean muchos problemas. Por ejemplo, si yo quiero adoptar, entonces, ¿qué hago? ¿Me apunto a la lista de acogedores y a la de adoptantes? Cuando me estén evaluando para acogedor, ¿tienen en cuenta que yo quiero adoptar? Es muy complicado. Normalmente las familias acogedoras, como sabéis, una de las experiencias más traumáticas que tienen es lo que llamamos la despedida, ¿no? Ostras, un tiempo y el niño al final se acaba yendo. Y trabajamos mucho con eso en las formaciones de los acogedores. Pero claro, si una posible despedida es que te quedes con él en adopción, se produce un cortocircuito, porque entonces ya tengo dos expectativas muy diferentes. Eso provoca unos problemas espantosos. Entonces, es mucho mejor que, si yo quiero acoger, sea una persona que tiene resueltas sus necesidades de paternidad, y por eso la inmensa mayoría tiene hijos propios. Y luego, sí, es verdad que si los avatares de la vida llevan a que llega un momento en que parece que puede ser buena la adopción, pero porque ha sucedido así y sin que nadie lo tuviera previsto, entonces, pero si lo damos ya por sentado desde el principio, entonces me parece que el sistema va a tener muchos problemas para hacerlo bien. Sí. Al final es que la vida misma es así. Cuando se tiene que dar y las circunstancias son para que se den, se acaban dando. Incluso en las administraciones que niegan casi absolutamente la posibilidad de una adopción, ¿no? Pero lo que no conviene es generar esa expectativa inicialmente, porque genera más problemas. Listo. Muy bien. Si quieres otra, también te doy.